Hola, vamos a comenzar nuestro taller sobre la diagnosis oriental. La diagnosis oriental tiene varias áreas de estudio, pero hoy nos vamos a concentrar con el grupo de estudiantes, de aspirantes e instructores de yoga avanzados, sobre la diagnosis por el rostro, la diagnosis facial. Entonces vamos a dibujar un rostro, una cara, y vamos a ir mostrando diferentes rasgos o signos que nos están anunciando potenciales patologías. Entonces nosotros vamos a usar un diagnóstico visual, simplemente mirándole la cara a alguien, después de que aprendamos los fundamentos del diagnóstico facial, vamos a poder ver si la persona tiene problemas renales, o problemas de estómago, o problemas pulmonares, o problemas hepáticos, simplemente con mirarle la cara. Entonces ahora ya vamos a tener la posibilidad de practicar, porque cada vez que miramos a alguien, allá hacemos práctica de diagnóstico. Así que nos podemos convertir en diagnosticadores y diagnosticadoras simplemente mirando el rostro. Vamos en el autobús, en el ómnibus, mirando caras. Vamos por la calle mirando caras. Me acuerdo que los primeros libros que leí sobre diagnosis hace 30 años, me acuerdo que leí unos libros del maestro Michio Kuji. Entonces él decía, bueno, voy a practicar la diagnosis. Entonces él estaba en Nueva York en aquel momento, y entonces se paraba en una esquina de Nueva York. Dice, bueno, los lunes solo miro narices. Entonces se paraba y se quedó mirando a la gente, ¿no? Esta nariz está dilatada, problema cardíaco, nariz con venitas, problemas de hipertensión. Entonces los lunes dedicaba hasta una hora mirando solo narices. Entonces veía cientos de narices en Nueva York. Después a la otra semana decía, bueno, hoy toca mirar orejas, vamos a mirar orejas. Entonces miraba las orejas de las personas, los diferentes tipos de oreja yin, oreja yang, oreja con lóbulo, oreja sin lóbulo. Voy a mirar bocas, solo miro bocas. Entonces estaba mirando bocas, y entonces de esa forma hacía una práctica de su arte. Bueno, y después se convirtió en un gran diagnosticador oriental, mirando solamente el rostro y también las líneas de la mano, que eso también lo damos en otros talleres, que también indica información. Entonces esta modalidad de diagnosis no es una forma oficial de la medicina, sin embargo en Oriente se usa. Y bueno, se basa en aquel principio hermético de que como es adentro, es afuera. O sea que nada se puede esconder, porque todo lo que está adentro se revela. Entonces, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Entonces, vamos a comenzar a estudiar los fundamentos de la diagnosis. Aquí tenemos una pizarra. Acá estamos en la escuela del profesor Gerardo Pereira, con 3 estudiantes, y vamos a comenzar a estudiar el yin y el yang a través de los rasgos faciales. Entonces primero vamos a hacer un dibujito. Vamos a hacer un dibujito aquí, y vamos a hacer otro dibujito aquí, unos espirales. Los espirales representan el yin y el yang. El espiral es una figura que muestra una contracción cuando nos movemos hacia el centro, y luego una dilatación cuando nos movemos hacia afuera. O sea que el yin y el yang son básicamente expansión y contracción. Expansión y contracción. Entonces, aquí tenemos 2 espirales. El espiral superior, que está en rojo, representa el desarrollo del sistema nervioso. Esta sería el encéfalo y la médula espinal, que termina en una cola de caballo, que se llama, que son unos filamentos nerviosos que llegan hasta la parte inferior de la columna. El espiral que está abajo representa el aparato digestivo, que básicamente se desarrolla en la parte inferior y luego asciende hasta su extremidad superior, que es la boca. Pasa acá la boca, quedaría media, tendría que dibujarla por aquí. Entonces tiene una terminación aquí, un inicio aquí y una finalización aquí.
Aquí está la mayor parte del aparato digestivo, está en la parte inferior, aquí. Es nuestra raíz. O sea, la raíz de la vitalidad física es inferior. Y la raíz de la actividad mental es superior. Por eso son dos centros importantes. El sistema nervioso se desarrolla durante el primer trimestre del embarazo. El sistema nervioso se desarrolla durante el primer trimestre del embarazo. El aparato digestivo, que es el espiral inferior, se desarrolla en el tercer trimestre del embarazo. Entonces, como dice el Tao Te Ching de Lao Tse, el Tao genera el 1 genera el 2 genera el 3 y el 3 generan todas las cosas. Acá hay 2, falta el 3, porque el 2 genera el 3. El padre y la madre y el hijo. Siempre está el tercero. Y el tercero es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio vamos a dibujarlo aquí en el medio. Como dos espiralitos. Un espiralito derecho y uno izquierdo representa el corazón derecho y el corazón izquierdo. Sangre venosa, sangre arterial. Los tres sistemas. Nervioso, circulatorio y digestivo. Cuando estudiamos las líneas de la mano, vemos básicamente tres líneas. La línea de la vida, que es la parte digestiva. La línea de la cabeza, que es el sistema nervioso. Y la línea del corazón, que está acá arriba, que es sistema circulatorio. Las tres líneas, las tres espirales básicos. Y el rostro, que tiene tres sectores básicos. Siempre son tres sectores básicos. La oreja también tiene tres sectores básicos. En la oreja también vamos a encontrar los tres sectores. El yin yang y el hijo del yin y el yang. Mamá, papá y el niño. ¿Ok? Entonces vamos ahora. Qué bien que borra este borrador. Qué suerte. Porque a veces es difícil encontrar buenos borradores. Uno hace mucha fuerza y solo se mancha la pizarra. Pero esta vez tuvimos éxitos. Bien, vamos entonces a dibujar un rostro. Un hermoso rostro humano. Ahí está. Quedó bien, ¿no? El rostro. Me quedó parecido a ti, porque te estoy mirando a ti, me quedó parecido a Lorena el rostro. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que se parece a Lorena? Tiene un aire más o menos, dice Rafael. Muy bien. Entonces vamos a encontrar tres sectores también aquí. Vamos a encontrar tres sectores. Esa es una campana que trae buenas vibraciones. Dejemos la que suena, es una campana oriental. Esto es un centro de yoga. La pintamos a Lorena. Parte superior. Sistema nervioso. Parte inferior, aparato digestivo. Y en medio, sistema circulatorio. O aparato circulatorio. Mejor dicho, es aparato circulatorio. Aparecen de vuelta los tres representados allí. Entonces, diferentes señales van a corresponder a problemas que puedan surgir en esas zonas del rostro. Parte superior, parte media y parte inferior. Entonces, acá vamos a estudiar todo en base a yin y yang. Vamos a encontrar primero que nada, cuando miramos un rostro, lo primero que tenemos que ver es si es un rostro yin o es un rostro yang. Entonces vamos a encontrar
ese rostro es un rostro yin. Eso es un rostro más redondo, más yang. Entonces, hay dos fuerzas, fuerza del cielo y fuerza de la tierra. La fuerza yin es una fuerza ascendente, expansiva, hacia afuera, lejos, hacia la atmósfera, hacia el cielo. Entonces aquí hay fuerza de expansión que lleva el crecimiento del rostro hacia arriba. Acá hay fuerza de contracción. La fuerza yang hace que crezca en forma horizontal. Entonces ahí hay más fuerza yang. Y hay menos fuerza yin. Entonces un rostro redondo es un rostro más yang. La persona con rostro más alargado tiende a ser más mental, más reflexiva, más tranquila. Tiende, no siempre pasa. La persona de rostro redondo tiende a ser una persona más práctica, más ruidosa, más conversadora, más sociable. La persona de rostro alargado tiende a ser más reflexiva y más tranquila y menos sociable, le gusta la tranquilidad. Disfruta la soledad. En cambio, la persona de rostro redondo tiende a ser más de estar siempre buscando reuniones, buscando gente. Entonces, la pareja ideal debería tener los rostros con diferentes tendencias. Rostro largo, rostro redondo. De hecho, las personas que tienen, cuando yo era niño, me acuerdo una serie de televisión que se llamaba El Gordo y el Flaco. Era justamente el yin y el yang. O Batman y Robin, siempre tienden a ser uno yin y el otro yang. O Don Quijote y Sancho Panza. Quijote era flaco y alto, con el rostro alargado, romántico, y Sancho era el hombre práctico, el que hacía las partes más concretas de la empresa, ¿no? Entonces, siempre yin y yang se atraen. Entonces eso es un rasgo que podemos ya ver cuando vemos un rostro. El diagnóstico de esa persona tiene un rostro yin, un rostro yang. Entonces, las personas con rostro más yang tienden a ser más resistentes también, a ser más vitales, a tener mayor potencia física. Las personas de rostro más alargado tienden a ser más relativamente frágiles, más sensibles. Y por ley de atracción, si bien los opuestos se atraen, también los similares se atraen. Las personas con rostro más yang les gusta la comida yang. Las personas con rostro más yin les gusta la comida yin. Por eso la persona de rostro más yin tiende a ser vegetariana o a gustarle más la alimentación vegetal. En cambio, la persona de rostro más alargado en general les gusta mucho el alimento yang, les gusta mucho la proteína animal. Y si se hacen vegetarianas van a ser ovo-lacto vegetarianos, o sea, van a ser grandes comedores de queso, les va a gustar mucho el queso. ¿Por qué? Porque tiende a perpetuar su naturaleza. O sea, la persona que tiene una naturaleza yang quiere seguir siendo yang. No quiere convertirse en lo opuesto. Entonces, y la persona que tiene un rostro más yin tiende a perpetuar o estimular su sensibilidad, su actividad más potente mental, con una alimentación más vegetal. Entonces se van dando las dos características, los opuestos que se atraen, por un lado, pero también la tendencia a mantener y a reforzar la propia tendencia. Por eso los hombres somos más yang y nos gusta más la proteína animal en general, y las mujeres son más yin y tienden a preferir las frutas y los postres, y las ensaladas, y los yogures. Eso es un poco la tendencia, la ley de la atracción. Lo yin busca lo yin y lo yang busca lo yang. Entonces, en un asado, en una típica reunión social, los hombres generalmente van más veces a la parrilla a buscar más cantidad de proteína,
y las chicas generalmente van a la mesa de postres o de ensaladas a buscar más el alimento yin. Aunque comen de las dos cosas, la mujer tiende a comer más yin que el hombre. Y como tiene tendencia a comer más yin que el hombre, tiende a inestabilizarse más emocionalmente. O sea, el hombre abusa de yang y se vuelve práctico. La mujer abusa de yin y se vuelve más sensible y a veces inestable. Entonces el hombre tiende a generar rigidez y la mujer tiende a generar inestabilidad. Cuando las energías se hacen muy extremas, ¿no? También se dan obviamente los casos opuestos. Pero el hombre tiende a usar más de proteína animal y por eso tiende a hacer más problemas de hipertensión y de infartos mucho antes. Pero hoy en día está el caos que los dos sexos abusan, tanto de yang como de yin. O sea, llevan los extremos hasta al límite. Y eso nos puede permitir entender por qué hay ciertas patologías que predominan en las mujeres y ciertas patologías que predominan en los hombres. Porque es el tipo de abuso lo que lleva a generar una sobrecarga de yin o de yang. Por eso es muy útil entender yin y yang, y por eso podemos curar si entendemos yin y yang, y por eso los médicos que no estudian el yin y el yang muchas cosas no nos pueden curar. Bueno, entonces esta es una de las primeras características que podemos observar. Hay algo que se le da mucha importancia en el diagnóstico facial, que es la oreja. Hay dos tipos de oreja. Una que está bien formada, con el lóbulo colgando aquí separado, y otra es la oreja sin lóbulo. Entonces es muy interesante la oreja. En realidad la oreja es un fetito con la cabeza para abajo. Siendo el lóbulo la cabeza, aquí estaría la espalda y aquí estarían las patitas. Entonces, los budas generalmente son representados con grandes lóbulos. Por acá tenemos un buda. A ver, vamos a traerlo un momentito. Me pareció que había un budista por aquí. No, pero es otra cosa. Es otro amuleto. Los budas generalmente los representan con orejas muy grandes que incluso llegan al hombro. Y en casi todas las civilizaciones y culturas, las mujeres usan caravanas o aretes, depende del país, como hoy le llaman, para tratar de que caiga un poco el lóbulo. Cuanto más grande es el lóbulo, más grande es la salud, según la tradición de la diagnosis facial. ¿Por qué? Porque el lóbulo representa la cabeza, el sistema nervioso, la inteligencia y la sabiduría. Por eso el Buda es un gran sabio, con un gran cerebro, y es la parte más pesada, es la parte más baja, la parte de los minerales. Aquí están los minerales, la mineralización del cuerpo. Y aquí están las proteínas. Entonces, orejas con puntas hacia arriba indica que la alimentación de la madre fue muy proteínica. En cambio, si tiene buenos lóbulos bien formados, el bebé va a crecer con lóbulos grandes y largos, lo que indica una buena calidad de minerales, porque recibió una nutrición muy rica en minerales al comer semillas, verduras. Pero si las madres comen únicamente hamburguesas, papas y dulces, va a haber pocos minerales. Entonces el bebé va a tener orejas pegadas al rostro, como las mías, que no tienen lóbulo, y un gran desarrollo de la parte superior de la oreja. Entonces, en el diagnóstico facial, estas son las orejas ideales. Oreja grande, bien formada, con el lóbulo separado y colgando. Entonces Osawa decía que él en 35 años había logrado, con la práctica de la macrobiótica, había logrado, al aportar tantos minerales y tantas algas y semillas, había logrado que sus lóbulos crecieran 5 milímetros en 40 años. Entonces con una regla se medía el lóbulo. Y bueno, yo al principio también decía, bueno, ¿cuánto me va a llevar a mí tener buenos lóbulos? Y bueno, han pasado 35 años, no me mido los milímetros, pero sí
he notado que se va generando como una pequeña fisura aquí, como que el lóbulo tiende a separarse, a crecer, a descender y a separarse, como que un bisturí invisible lo hubiera. Para que se complete el proceso se precisarían unos 100 años más, y no sé si voy a estar dentro de 100 años. Tampoco me voy a perder el sueño por ese tema, ¿no? Yo antes tomaba muy literalmente el tema de la diagnosis, por eso los animo a ustedes y a la gente que sigue los videos, que no se lo tomen al pie de la letra como una especie de profecía de lo que va a ser la vida, como quien lee las manos y dice te va a ir bien, te va a ir mal porque tienes una rayita aquí, o simplemente es una percepción de lo que nosotros traemos. Obviamente que sobre eso tenemos que trabajar, pero la grandeza humana no está ni en la oreja, ni en la ceja, ni en el espesor del labio. Está en el alma, está en el espíritu. Pero estos son rasgos que nos ayudan a comprender nuestra naturaleza. En general, estas orejas se consideran orejas de buena fortuna. Cuanto más grande y más desarrollado el lóbulo, mejor. Y cuanto más chiquita la oreja y con el lóbulo pegado aquí o sin lóbulo, eso se considera orejas de menos fortuna. Entonces, esa es uno de los rasgos que podemos observar. Entonces, generalmente las personas que tienen orejas grandes con buenos lóbulos, en general son personas que tienen una sabiduría natural, que son moderadas, que son estables y que tienden a tener, en fin, a tener éxito y a vivir mucho tiempo. Pero como dice Osawa, a veces, de vez en cuando, se encuentra alguien con muy buenas orejas, como mendigo en un subte, arruinado. Y hay otras personas que tienen orejas muy pequeñas y de mala calidad, según esta visión, y son personas muy exitosas. Entonces, simplemente, yo al principio tomaba literalmente esa enseñanza y pensaba, yo no tengo buenas orejas, o sea que la vida va a ser muy difícil para mí. Pero después empecé a darme cuenta que no podía tomar literalmente eso, porque la evidencia me mostraba que había personas con malas orejas según estos criterios, con orejas yin, con orejas con poca mineralización, con poco desarrollo del sistema nervioso en su máxima forma, que eran personas muy exitosas. Entonces empecé a darme cuenta que había grandes, exitosos y exitosas con orejas pequeñas, y personas con excelentes orejas que nunca llegaban a destacarse. Entonces, en algunos textos macrobióticos dice incluso que, bueno, si una mujer cuida su dieta y tiene un embarazo con alimentación macrobiótica, ese bebé va a salir con muy buenas orejas y seguramente va a ser primer ministro o va a ser el presidente de su país, como que ya la oreja estaba condicionando su destino, y no necesariamente es así, porque también se dan esas polaridades. Y bueno, si vemos la oreja de Mick Jagger, deberes para todo, vayan a ver la oreja de Mick Jagger, es muy parecida a la oreja de Luis Suárez. Es una oreja grande, pero que tiende a ser así. La oreja de Suárez es una oreja bien característica porque se nota a simple vista. Es una oreja que es así. Es más, y es como arrepollada, tiene como un giro, es medio extraña. Es una oreja que, según estos criterios, no tiene el lóbulo colgante del éxito, pero es una oreja de supuestamente mala calidad. No tiene un buen capital mineral, de sales minerales. Y sin embargo, nadie va a negar que Suárez es un genio, y Mick Jagger tiene una oreja muy parecida. Grande, con el lóbulo muy pequeño, que se pega al rostro. Sin embargo, Mike Tyson tiene este tipo de oreja, una oreja bien definida, bien separada, con el lóbulo bien separado. O sea que vamos a encontrar grandes genios con orejas buenas y grandes genios con orejas no tan buenas. Hay Ronaldo, otro futbolista famoso de la selección de Brasil, orejas chiquititas, las peores orejas que he visto, y sin embargo en su momento fue el mejor. O sea que vamos a encontrar de todo. El chino Recoba tiene muy buenas orejas, si ven sus lóbulos formados. Entonces, esto lo que indica es básicamente la constitución general. Por eso hay una terapia que se llama auriculoterapia. Entonces, acá se ponen puntos, se ponen pequeñas agujitas o semillitas para estimular zonas, porque aquí están todos los puntos de acupuntura del cuerpo, porque la oreja es como un mini cuerpo, como una representación de todo el cuerpo, donde la cabeza está aquí,
y las patitas están aquí. Aquí estaría la espalda y acá dentro de la oreja estaría la parte digestiva. Porque si está la espalda, acá están las vísceras. Entonces, como es adentro es afuera, es un mapa, es otra forma de diagnóstico. O sea que podríamos hacer un diagnóstico por la oreja y dedicar un taller solo a diagnóstico por la oreja. Diagnóstico por la mano, diagnóstico por la oreja, diagnóstico por el pie, diagnóstico por el ojo. Todos conocemos que hay personas que hacen un estudio del iris, iridólogos que miran solo el ojo y saben. No saquen tantos apuntes que está todo en el repartido, no es necesario. Porque aparte si sacan apuntes no, se pierden los detalles de los dibujos. Es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo. O sea, es simplemente 3 o 4 reglas básicas que después que las capten van a ver que es simple. Que es igual que la cocina macrobiótica. La cocina macrobiótica parece muy complicada, que los cortes, que el ángulo, que en diagonal se cortan las verduras. Son 3 o 4 fundamentos que después que uno los aprende, son variaciones de los mismos 3 o 4 fundamentos. Es como un violín. El violín son pocas cuerdas y con esas pocas cuerdas, cuando uno aprende la dinámica básica de tocar el violín, saca cualquier melodía con unas pocas cuerdas. No es como las guitarras esas de la India o del Japón, que son como 18 cuerdas, que es súper complicado tocarlas. Básicamente son 3 o 4 reglas básicas. Entonces, la oreja merece un capítulo aparte. La forma de la oreja también está condicionada genéticamente. Generalmente uno tiene la oreja que tiene la madre o el padre, o tiende a tenerla, pero en los textos macrobióticos se da una gran responsabilidad o se le da un gran protagonismo a la madre y a la nutrición de la madre. O sea, si la madre tiene una buena nutrición, la oreja del niño tiende a ser una oreja más definida. La oreja puede ser abierta, como los monos, que tienen la oreja hacia afuera, o la oreja tiende a ser bien pegada al rostro, cosa de que cuando uno lo mira a la persona de frente no ve la oreja. O sea, hay orejas que se ven y hay orejas que no se ven. ¿Cuál es yin y cuál es yang? Esta es yin, expansión, hacia afuera. Esta es yang, aplastada, como si me hubiera puesto algo que comprime aquí. Entonces, la mejor oreja es la oreja que está aplastada y la peor oreja es la que está hacia afuera. Una es más yin, una es más yang. Entonces hay que buscar esos rasgos. Bien. Este tema de la diagnosis da para un curso de 3 años, porque es muy extenso. 3 años como mínimo. Pero vamos a intentar en 1 hora y media dar los fundamentos básicos. Vamos a hablar ahora de los ojos. Hay 2 tipos de ojos. Ojos más abiertos, redondos, y ojos más estrechos, más cerrados. Porque los ojos de los asiáticos tienden a ser como una línea, que tienden a estar como cerrados. Entonces por eso nosotros decimos que los asiáticos son así. Claro, lo hacemos un poco en broma. Ese ojo más tipo línea es yang, está más contraído, más cerrado. El ojo redondo, más redondo, tiende a ser un ojo más yin. Entonces las personas que tienen ojos redondos son de carácter dulce en general. Son personas que raramente se enojan, son muy pacíficas, muy agradables. En cambio las personas de ojos muy cerrados o pequeñitos son personas que no tienen mucha paciencia. O sea, le puedes hacer una broma o 2, pero enseguida ya tienen carácter fuerte. Entonces vamos a dibujar por aquí unos ojitos. Este señor que yo lo dibujé aquí, lo dibujé con unos ojos yang, chiquitos y cerrados. Entonces, fíjense ustedes que casi todos los personajes infantiles los representan siempre con ojos redondos y grandes, porque es como que no son tan intimidantes. Entonces, estos serían unos ojos más redondos, y estos serían unos ojos más es la persona que es más yang, es más reservada, no tiene tanta paciencia. De todas maneras, las personas con ojos más pequeños tienden a concentrarse mejor, a tener más capacidad de concentración, a estar más enfocada en sus objetivos.
Fíjense en los personajes favoritos de los niños, siempre aparecen con ojos muy redondos. Y otro rasgo importante también es, para ver si la persona es yin o yang, es la proximidad de los ojos. Ojos próximos u ojos alejados. Entonces, estos ojos están bastante próximos. La distancia que hay de un ojo al otro es ahí. Ahora vamos a hacer otro dibujito con unos ojos más alejados. La distancia de un ojo al otro ojo es mucho mayor. Entonces, esta persona que tiene los ojos más separados se parece más a un pez, ¿no? Los peces tienen los ojos muy lejos, uno acá y el otro acá. Tienen que hacer así para mirar. Para mirarte tienen que girar así. Y algunas aves también. Esta persona tiene más dificultades para concentrarse. Las personas con ojos más cercanos tienden a ser personas que se concentran, están muy focalizadas, tienden a ser más focalizadas. Entonces, en general, en los militares, los ojos se dan muy próximos. Son personas muy firmes. Y las personas que se concentran mucho consiguen muchas veces sus objetivos por esa capacidad de concentración. Entonces, pueden ver, cuando tengan la oportunidad, miren los ojos de Diego Forlán. Están súper pegados los ojos. Forlán es un muchacho que se concentra en algo y pa. Es una capacidad de enfocarse. En cambio, a este de acá le cuesta mucho enfocarse. O sea, le falta contracción. Entonces, si este señor toma mucho azúcar o mucho líquido, va a tener muchos problemas para concentrarse. O sea, va a tener distracciones fáciles. Y si este señor toma mucha carne, va a ser demasiado impaciente, demasiado drástico, demasiado obsesionado con sus objetivos y no va a tener tiempo para nadie y se va a convertir en un individuo de difícil trato, va a estar siempre con esa prisa, con ese apuro, super yang. Y este es super yin. Hay que encontrar el equilibrio. Pero generalmente tendemos a apoyarnos más en la tendencia propia. O sea, este va a preferir tomar más dulces y este le va a encantar las proteínas y los alimentos secos y bien cocidos y bien salados. O sea, el que es muy yang quiere comer muy yang y lleva al extremo. Entonces, este va a tener un infarto seguramente antes que este. Este va a tener otro tipo de problemas, capaz que una diabetes o varices o prolapso o algún problema causado por algo que se suelta, que se expande. Yin se expande, se suelta, yang se concentra y se contrae. Porque la tendencia es a extremar la polaridad natural. Pero si uno comprende estas cosas va a hacer lo opuesto, va a tratar de suavizar la tendencia natural. Entonces podemos ver dos características. Primero, un ojo cerrado o abierto. Ojos próximos u ojos separados. Recién hablamos de los peces. Entonces, durante el desarrollo del feto embrionario, el feto en determinado momento tiene los ojos aquí. Y las fosas nasales también están muy lejos. Durante el proceso de evolución, el feto pasa por una etapa de pez, después pasa por una fase de reptil, después pasa por una parte más. Entonces tiene cola en un momento el feto. Todo eso ocurre sobre todo en el primer trimestre. Entonces, las fuerzas yin en el feto del primer trimestre son muy grandes. Si la madre embarazada durante el primer trimestre toma antibióticos, o toma ansiolíticos, o toma cualquier medicamento, o consume drogas,
Entonces el feto puede salir muy yin y puede tener una malformación, que generalmente son causadas por mucho yin. Por eso los médicos prohíben, y Lara lo sabrá muy bien, no tomes nada durante el primer trimestre, aunque estés con una infección, nada. Todo cosas naturales. Entonces, durante el proceso de evolución, cada vez las condiciones yang empiezan a aumentar. O sea, durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, las condiciones yang empiezan a ser cada vez más fuertes para que el pez se convierta en un humano. Entonces, los ojos se tienen que acercar entre sí. La boca es muy grande también durante esa fase. Entonces, poco a poco la boca se va estrechando, los ojos se van acercando hacia el centro y las fosas nasales también. Mismo el paladar, en esta fase, el paladar no está montado, paladar derecho y paladar izquierdo, sino que están separados las dos partes del paladar. Entonces, en la medida que se acerca el final del embarazo, las dos mitades, derecha e izquierda, se acercan. Se acercan las dos mitades del paladar, se acercan las dos fosas nasales, se acercan los ojos. Entonces se termina de condensar. Si la madre come mucha carne, se pasó de rosca y queda como Furlan, queda demasiado contraído. Pero si toma alimentos muy yin, y mucho alcohol y mucho azúcar, puede que no consiga la fuerza yang suficiente, entonces las dos mitades de los dos paladares no terminan de fusionarse. Y entonces queda el labio leporino. Entonces queda una ventana en la parte superior de la boca. Entonces cuando el bebé lacta, la leche se le va para el pulmón, se le va para la tráquea. Entonces ahí hay que hacer una sutura, el cirujano tiene que venir y coser y unir las dos mitades. También el labio no logra condensarse lo suficiente. Por eso es importante que haya una buena calidad de yang durante el proceso del embarazo. Por eso la madre tiene que comer sales minerales, algas, sal marina, buenos cereales, buenas semillas. Y bueno, depende del clima y del gusto personal, podrá incluir algunos alimentos de origen animal, pero tienen que ser de muy buena calidad. Para hacer un embarazo exitoso con alimentación vegetariana, tiene que ser una alimentación vegetariana con calidad, porque si es solamente una dieta de frutas y ensaladas, no hay yang suficiente y ahí pueden aparecer problemas. Por eso los médicos en general ponen el grito en el cielo cuando una madre le dice: yo estoy embarazada y soy vegetariana, porque tienen esa percepción de que va a faltar esa fuerza yang que es tan importante. La actividad física también. Entonces, viendo los rasgos, viendo ojos chicos y ojos grandes, ya saben, ojos redondos es una persona bondadosa, le puedes hacer muchas bromas que te va a perdonar todo. Pero si tiene los ojos chiquitos y estrechos, tiene poca paciencia, pocas pulgas, no se puede insistir mucho o hacerle muchas bromas. Y ojos separados, ojos centrados. ¿Ah? Entonces, conociendo estas cosas uno puede compensar, después con su alimentación puede yanguinizar o yinizar. Entonces a Furlan le vamos a dar un régimen menos yang, para que sea más tranquilo, para que no esté tan acelerado siempre y pueda relajarse y disfrutar y no estar siempre con su obsesión con lograr perfeccionarse y perfeccionarse. Y a esta persona que le cuesta mucho concentrarse, vamos a decirle que tiene que reforzar los alimentos de calidad yang para poder concentrarse mejor y poder neutralizar esa tendencia. Así que podemos ver, a un simple vistazo de la cara podemos ver quién es más yang, quién es más yin, quién tiene problemas para concentrarse y podemos de alguna manera decirle, ver la dificultad sin que la persona nos diga absolutamente nada. Otro rasgo importantísimo también en el diagnóstico es las cejas, muy importantes. Entonces vamos a borrar aquí a dibujar cejas. Hay dos tipos de cejas, siempre son dos. Ceja espesa y ceja tenue. ¿Se acuerdan del expresidente Julio María Sanguinetti? Que le llamaban el cejas. Entonces, cejas espesas
o cejas apenas visibles. ¿Cuáles son yin y cuáles son yang? ¿Qué les parece intuitivamente? Una ceja bien espesa es yin o yang, y una ceja tenue que apenas son unos vellitos que apenas se ven. La espesa es yang. Cuanto más espesa, más yang. Y la ceja tenue que apenas se ve es yin. Hay un problema de salud muy difundido hoy en día, sobre todo que afecta a las mujeres, en todo el mundo, es el hipotiroidismo. Hipotiroidismo. Las personas que tienen hipotiroidismo tienen su metabolismo muy lento, son personas muy friolentas, tienen tendencia a ser estreñidas. Entonces son personas que están muy yin. El hipotiroidismo es falta de T4, T3 y T4, que es las hormonas que producen la glándula tiroides. Una de las características para el diagnóstico clínico de hipotiroidismo es las cejas, que se empiezan a poner muy finas y se empiezan a caer. Se caen las cejas y se quedan chiquititas, las cejas cortitas y muy tenues. Entonces, esa persona que tiene hipotiroidismo, que tiene las cejas muy tenues, tiene otra característica del hipotiroidismo que también es casi patognomónica, que diagnostica el cuadro enseguida. La persona siempre está cansada. Y yo tengo poca resistencia, me canso mucho. Entonces, el endocrinólogo o la endocrinóloga le da T4, que es yang, entonces la persona se siente un poco mejor. Pero tiene que tomar siempre, todos los días, su dosis. Entonces, va a hacerse los controles y le sube a 25, a 50, a 75, de acuerdo a cómo la encuentre en las mediciones de laboratorio. Prácticamente hoy en día los endocrinólogos básicamente se basan en el análisis del laboratorio, pero en realidad deberían hacer una evaluación también clínica y palpar a ver si está agrandada o no, si hay bocio o no, y también preguntarle, ¿tenés frío? ¿Tenés cómo está el intestino? ¿Cómo está tu carácter? ¿Estás cansada? ¿Tenés, en fin, el ritmo cardíaco tiende a ser más lento? Entonces, hipotiroidismo es causado por mucho yin. Entonces, eso también se ve, se refleja en las cejas. Una de los alimentos que más yo, por lo menos en mi punto de vista, y comparto con muchos maestros macrobióticos que está vinculado al hipotiroidismo, es el consumo excesivo de frutas. Las frutas son muy yin y por lo tanto estarían relacionadas con la alta incidencia de hipotiroidismo porque la gente las frutas las come todos los días. Inducida por el mismo sistema sanitario que recomienda 5 piezas por día. No es que la fruta cause hipotiroidismo, es el exceso de fruta. Nosotros debemos comer frutas pequeñas, los cereales, esas son las frutas que tenemos que comer. Un cereal, un grano de arroz es una fruta pequeña, chiquita. Básicamente es lo mismo. Una cáscara y azúcar adentro. Lo único que es almidón. Entonces, una manzana tiene una cáscara, después tiene una pulpa con hidrato de carbono y después tiene las semillitas adentro, que es la simiente para que nazca el nuevo arbolito de manzana. Un grano de arroz, un grano de trigo tiene una corteza que la protege, que es la cáscara, después tiene azúcar, pero en forma de almidón, y después tiene un germen, que es la plantita chiquita que luego va a dar la siguiente generación, la siguiente camada de trigos o de maíces. Entonces, la fruta densificada se convirtió en cereal. O sea, la fruta era el alimento de los monos. En determinado momento la Tierra se enfrió, con cambios geológicos que llevaron muchos millones de años, entonces algunas de esas frutas se condensaron y se convirtieron en cereales. Y algunos de esos monos se condensaron y se convirtieron en humanos. Por eso, el cereal es para el hombre y la fruta es para el mono. Pero como comemos mucha proteína animal, buscamos la fruta porque la fruta tiene esa frescura, y sobre todo en verano, que aparte la naturaleza da mucha fruta. Entonces, el exceso de frutas tiende a hacernos volver un escalón atrás, a la etapa de mono. Entonces aparecen orejas. Estas orejas son causadas por mucha fruta. O sea que si nuestras orejas están muy así, muy apantalladas, sabemos que mamá comió muchas frutas durante el embarazo. Ahora, si las orejas están así, significa que mamá comió menos fruta. O sea, no es un tema de que la fruta sí o la fruta no, es la cantidad de fruta. Hace poco me consultó un señor de México que tenía problemas de hipertensión
Y él empezó a ver los videos de YouTube también. Entonces él quería algo natural, estaba harto de fármacos, no quería tantos fármacos, entonces consultó a un médico naturista allá en México. Él está en la zona norte, cerca de Estados Unidos. Entonces el médico le mandó una dieta cruda y vegana, 90% frutas y 10% de verduras, y le quitó la sal. Y nada de proteínas animales. Entonces, claro, se sintió mejor. Una dieta natural, vegetariana, cruda. En México, que hace mucho calor, México es muy yang, por lo tanto en México hay que comer una alimentación más yin, más fresca y más cruda, pero hasta cierto punto mejoró y después notó que no mejoraba. Entonces yo le di un plan también con base vegetariana, pero menos yin. O sea, vamos a dejar de hacer de la fruta la base, 90% fruta. Nos tiene que comer básicamente cereales, que es las pautas de alimentación de Asia y de América andina nativa. La base de la alimentación indígena de América no es fruta, es maíz. Y la base de la alimentación asiática no es fruta, ni melones ni sandías, es arroz. Y en Europa es trigo. Entonces, si nosotros fuéramos a alimentar a toda la humanidad con una dieta de 90% de frutas, necesitaríamos 20 planetas para plantar tantas manzanas y tantas sandías para alimentar a la gente con tanta fruta. Los cereales, en cambio, producen en un cuarto de hectárea miles y miles de kilos y se puede alimentar a 3 veces la humanidad actual con cereales, como dieta básica. Pero si pretendemos alimentar a la humanidad con fruta, como alimento básico, como hacen los monos, entonces no alcanzaría las hectáreas de tierra cultivable, y tampoco se puede alimentar a los 7.000 millones de habitantes con medio kilo de carne de vaca por día, porque no alcanzan las hectáreas para plantar forraje para alimentar a tantas vacas, y bueno, tendríamos que... es imposible. O sea, biológicamente somos animales de cereales. La fruta está bien, pero como alimento de segundo orden, no como base. Otro loco por la fruta fue Steve Jobs. Era frugívoro, solo fruta, y siempre estaba tomando jarras de jugo de frutas, y era su dieta básica. Entonces, ¿cómo alguien que come nada más que fruta, que es un maniático obsesivo como Steve Jobs, obviamente un genio, ¿no? Eso es algo incuestionable, un hombre con una genialidad tal, con una pureza, porque no fumaba, no tomaba alcohol, era un puritano del frugivorismo, porque creía en la fruta, porque él decía, si yo como fruta no le hago daño a nadie, porque la fruta tarde o temprano cae del árbol y yo no le quité la vida a nadie. En cambio, si yo voy y arranco un perejil de la tierra, yo estoy cegando la vida de un perejil. Es tan cruel como degollar una oveja para comerla, decía Steve Jobs, porque los frugívoros creen en eso. En cambio, si yo como una fruta no le hago daño a nadie, simplemente espero que la fruta caiga y antes que se la coman las hormigas me la como yo, pero no sufrió el árbol. Entonces, con esa percepción justifican el frugivorismo. Entonces, como Steve Jobs, un hombre tan puritano, tan estricto, tan sobrio, tan saludable, consagrado a su trabajo y a su familia, desarrolla un cáncer de páncreas y muere a los 58 años, 56 años. Para llegar a ese extremo, tiene que haber una dieta extrema. Las enfermedades son causadas por extremos. Entonces, una dieta de frutas es una dieta extrema. Si él hubiera acompañado esa dieta de frutas con queso o con pollo, hubiera puesto un yang, aunque sea de calidad animal, pero hubiera generado un cierto equilibrio, bueno, y podría haber vivido 15 años más. Tal vez no es la dieta ideal, pero haber tenido cierto equilibrio. Entonces, Steve Jobs llevó su dieta yin hasta el límite. Y bueno, y le dio esa fuerza de la alimentación natural, le dio esa brillantez para crear sus computadoras y su manzanita, Apple. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Si se comen muchas frutas, se generan entonces este tipo de ojos separados y esas pestañas, esas cejas de hipotiroidismo muy tenues, muy pálidas. Y las señoras y las niñas y las mujeres van al salón de belleza y se depilan, se sacan las cejas pensando que van a ser más bonitas. Al contrario, cuanto más se pesan las cejas, más bonitas son. Las mujeres de Arabia, por ejemplo, siempre son orgullosas de sus cejas. O sea, si pueden se las remarcan y se pintan con un poco de lápices aquí para reforzarla, porque en esas culturas la ceja espesa es señal de belleza. Acá se las arrancan. Y hay gente que se las afeita incluso. Es absurdo. Yo, cuando me ponen espesas mis cejas,
yo lo celebro. Y si aparece uno nuevo, y que hace así para arriba, como el expresidente, me gusta que haga un rulito a la ceja. Entonces yo me acuerdo que una novia que yo tenía me decía, te voy a cortar esas cejas porque están todas peludas, todas salidas de su lugar. No, déjamelas, que para mí son un trofeo. Estas cejas me costaron muchas algas y muchos esfuerzos, así que vamos a dejarlas allí. Entonces, la ceja es vista por la cultura asiática como algo para exhibir. Orgulloso de mis cejas espesas. Se considera la ceja como una señal de vitalidad. Quien tiene cejas espesas es muy vital. Quien tiene cejas tenues se cansa fácilmente. Entonces, la línea de la vida, que es esta línea que está acá, que hemos mostrado en otros videos, es la línea que muestra la vitalidad física, que es la parte digestiva. Bueno, entonces, a nivel de diagnóstico facial, la línea de la vida y las cejas serían equivalentes. O sea que si yo tengo una ceja espesa, esa ceja espesa me garantiza vitalidad si esta línea de pronto no es tan fuerte. Porque a veces puede pasar. Y observen las cejas de los grandes futbolistas. Luis Suárez tiene unas cejas súper espesas. El chino Recoba, Álvaro Recoba, que ya se retiró del fútbol, cejas muy espesas. Es muy raro que encuentren un futbolista que no tenga pelos arriba de los ojos. Los futbolistas en general tienen cejas muy espesas porque necesitan una gran vitalidad física para poder ser exitosos en el deporte, porque hay muchos aspirantes a ser, todos quieren ser Suárez, todos quieren ser Ronaldo, todos quieren ser Cristiano Ronaldo, todos quieren ser Messi. Pero fíjense esa característica. Messi, fíjense los ojos de Messi, están pegados casi uno contra otro. Son personas que parecen esas serpientes que acechan, que miran a la presa con esos ojos hipnóticos, bien enfocados. Yin y Yang, todo funciona así. Quien conoce esta ley logra muchas cosas y puede comprender muchos misterios y puede crear muchas cosas. Es una lástima que esto nos enseñe en las escuelas médicas, es una lástima, porque se podrían curar muchas cosas. Pero no, la medicina occidental sigue terca diciendo, no, esto del yin y el yang son cosas chinas, son cosas de la historia de la medicina, son folclore, creencias populares. Muy bien, que sigan con ello, nosotros seguimos con otra forma de trabajar. Entonces, la ceja es muy importante, muy reveladora. Y hay dos tipos de cejas también, cejas hacia arriba y cejas hacia abajo. O sea que sobre la ceja podríamos hablar un mes, porque hay tantas cosas que se pueden decir de las cejas. Entonces vamos a borrar aquí. Hay cejas carnívoras y cejas vegetarianas. Entonces, tradicionalmente los maestros dicen, si la madre comió mucha carne en el embarazo, entonces el bebé crece con cejas así. Yang, hacia el centro. Casi todas las mujeres muy seductoras, así muy hipnóticas, dominadoras, ganadoras, tienen esas cejas tipo Gatúbela, ¿no? Hacia arriba. Fíjense las cejas de Angelina Jolie, bien hacia arriba. Entonces estas personas son de carácter fuerte. En cambio, las cejas hacia abajo indican una alimentación más equilibrada, con más vegetales. Entonces hacemos así, aquí el dibujito, y vamos a dibujar una ceja más yin. Madre más vegetariana, frugívora, con las cejas más así. O sea que cuando uno va a elegir pareja, es mejor este tipo de cejas. Porque así es muy egocéntrica, mucho carácter, conquistadora. O conquistador. Esta es más hogareña, más pacífico, más familiero. Este yin y este yang. O sea, nosotros tenemos que tener características buenas yang y características buenas yin. Y no características malas yang y características malas yin. De buena y mala calidad. No hay bueno ni malo, simplemente es un tema de calidad. Bueno, hasta ahora más o menos van siguiendo. Vamos a ver ahora la boca.
Boca perfecta. Esa es la boca perfecta, la boquita. Y esa boquita, no se dice a veces. Y esa bocota, no se dice a veces. Bocota, boquita. Fíjense ustedes que la Virgen María y casi todas las vírgenes y las beldades religiosas las representan con unas boquitas que son como un puntito. Un puntito, apenas se ve, muy poquito, es una boquita chiquita. Fíjense ustedes que las geishas japonesas les pintan una boquita roja y aunque la boca sea más grande, le pintan solo el centro para que parezca que la boca es chiquita. Entonces, si comprendemos que los ojos tienden a migrar hacia el centro y que las narinas tienden a migrar hacia el centro, la mitad derecha y la mitad de la cara, la mitad derecha de la cara y la mitad izquierda de la cara tienden a migrar hacia el centro. Por lo tanto, una boca pequeña es una boca yang. El proceso de movimiento hacia la línea media. Entonces, la persona que tiene una boquita chiquita es una persona más disciplinada y más reservada. El que tiene una boca más grande tiende a ser más yin. Le cuesta más disciplinar sus comidas y le cuesta más guardar secretos. Tiene tendencia a ser más indisciplinado. Y una boca bien cerrada es una mayor autocontrol de la salud. Porque por la boca entra la enfermedad. Por la boca también entra la curación, ojo. Entonces, nuevamente, vayan a ver la cara de Forlán y van a ver que la boca de Forlán es bien pequeñita. Entonces es un hombre bien llano, por eso Forlán hizo todo lo que hizo. Forlán tuvo un parón, seguramente va a ser futbolista también. O sea, el papá fue futbolista, el abuelo fue futbolista. Entonces, las vírgenes, la Virgen María, las geishas y todas las figuras, los santos, los dioses del hinduismo, fíjense los rostros, fíjense, por acá tenemos algunos, a ver si tenemos alguno por acá visible, siempre lo representan con unas bocas que son como un puntito chiquitita, bien cerrada, bien llana. Entonces, la boca ideal, que ya no se ven casi, capaz que en la antigüedad se veían, debería tener el mismo ancho que hay entre los ojos y entre las narinas. O sea, nuestra boca debería tener el mismo ancho que la nariz. Si la boca es más grande que la nariz, entonces ya la boca es yin, relativamente. Entonces, la distancia que hay entre las comisuras, entre el extremo interno del ojo al otro, debería ser el ancho, este ancho debería ser el mismo para ojos, nariz, boca. Eso es ideal, eso es de libro, eso es utópico casi. Y de hecho, las japonesas geishas se las pintan así falsamente, porque en realidad le pintan de rojo acá. Entonces, claro, mirá que afuera y dice, qué boquita, parece